Hello everyone, welcome to Grammar 101, Unit 1. This is English 4, okay? In this unit, we're going to learn about the three different classifications that we can have when we are using auxiliary verbs, okay? There are three main kinds of verbs that we use in English. Here's an example. Have you done your homework yet? Well, I haven't finished it, but I'm doing it now. Auxiliary verbs. We have three main auxiliary verbs that are be, do, and have. These verbs are used to change tenses, make questions, and negative sentences. Many teachers and students call auxiliary verbs also helping verbs because they help the main verb of a sentence. We have some examples here like, I don't like traveling to cold countries, like me. He has already seen that movie, and are they living now? Los verbos auxiliares o los auxiliary verbs o helping verbs en inglés, nosotros los usamos principalmente para hacer otro tipo de verb tenses, como por ejemplo cuando hacemos los perfect tenses, que usamos el have, el do, que lo usamos por ejemplo en el presente simple, el verbo to be, que lo usamos en los tiempos continuos. También los auxiliares nos sirven para el momento de nosotros hacer preguntas o convertir las oraciones en forma negativa. Tenemos que hacer uso de ellos, ¿ok? Modal auxiliary verbs. We can also have these other kind of verbs, and they are like can, will, may, should, all the modal verbs. These are really similar to the auxiliary verbs be, do, and have because they help a main verb of a sentence. They are different because they have a special meaning. In the following examples, may means maybe, can't means impossible or unable, and should is asking for advice like it may rain tonight, we can get to the airport in 5 minutes, should I pay a tip for that? Entonces, otra clasificación de los verbos que tenemos son los modal auxiliary verbs, que son los verbos modales que también funcionan como auxiliares. También nos ayudan para formar otro tipo de oraciones, nada más que la diferencia es que recuerden que los modal verbs tienen un significado aparte. Muchas veces, los primeros que vimos, como el be, el do y el have, dentro de la oración no tienen un significado cuando hacemos la traducción. En cambio, los modal verbs sí tienen un significado, o sea, sí, la palabra significa algo en español. Y por ejemplo, cuando usamos el did, pues en español no tiene ningún significado, no significa nada, sino que en inglés me sirve para que el verbo cambie a forma pasado, ¿ok? Full verbs, like go, play, sing, etc. These are all the other verbs in the English language. We can also call these verbs the main verbs of a sentence. It's very important to realize that be, do, and have are also full verbs, and they can have meanings as full verbs. In the following sentences, be, do, and have are full verbs and not auxiliary verbs. For example, I did my homework last night. Yo hice mi tarea anoche. Is he sick today? Está enfermo ahora. Let's have lunch. Vamos a comer, ¿ok? Entonces veíamos que los full verbs son todos aquellos verbos que me hablan de la acción o es el verbo principal dentro de una oración. También es muy importante saber que los que usamos como auxiliary verbs, como son el be, el do y el have, si los usamos solos dentro de la oración, tienen un significado. Acuérdense, be es ser o estar, do es hacer y have es tener. Auxiliary verb do. We can use the auxiliary verb do in different forms like do, does, and did. Do, does, or did are used in both present simple and past simple sentences to make questions and negative sentences. In positive sentences, the present simple or past simple, we don't use the auxiliary verbs. And in negative sentences and questions, the main verb takes the base form. Cuando nosotros usamos el verbo auxiliar do, lo podemos usar como do y como does en el presente simple y el did en pasado. Recuerden que solo los vamos a usar en oraciones negativas
y en preguntas. En oraciones positivas usamos el verbo base o bien el verbo cuando lo cambiamos en la cuestión del pasado. Auxiliary verb do as does and do in the present simple. Here we have some examples. In the negative form, he doesn't have any brothers or sisters. Él no tiene hermanos o hermanas. In questions, do all birds fly south for the winter? Todos los pájaros vuelan al sur en el invierno. Y in the positive form, we don't need to use an auxiliary verb. I always put milk in my coffee. Yo siempre pongo leche en mi café. Entonces veíamos que los auxiliares los vamos a usar únicamente en la forma negativa y en la forma de pregunta en el presente simple. El do, acuérdense que lo uso para I, you, we y they. Y el does lo uso para las terceras personas que son he, she, it. Cuando yo estoy usando el auxiliar, el verbo pasa a su forma normal. Entonces, si yo uso el doesn't, el verbo principal ya no tiene por qué llevar la S porque hagan de cuenta que ya se la presté al auxiliar. Auxiliary verb do. The auxiliary verb do in the past simple is used as did. For the negative form, here we have an example. It didn't snow here last year. For questions, did you play anything yesterday? And in the positive form, we don't need to use the auxiliary verb. Like in this example, I saw that movie 3 times last year. Entonces decíamos que para la forma del pasado, el verbo auxiliar do lo usamos en la forma de did únicamente para oraciones negativas y preguntas. It didn't snow here last night. Acuérdense que siempre en la forma negativa le tenemos que agregar el not y podemos usar la contracción de didn't. Y para hacer preguntas en la forma positiva, pues no necesitamos el auxiliar. Y lo que hacemos es que el verbo lo usamos en la forma del pasado del verbo como I saw that movie. Saw de vio. Auxiliary verbs be. Okay. The be form is used as am, is, are, was, were, and been. For the continuous tenses like present continuous, past continuous, we use the form of the verb be plus not when it's needed and the verb in the ing form. Continuous sentences describe actions in progress or temporary activities. Please note the use of be even in positive sentences. So this means that we're always going to use the form of the verb be here. Aquí siempre lo vamos a usar en positivo, en negativo y en pregunta y generalmente el verbo va a tener la terminación ing. For the present continuous, here we have some examples in positive. I am feeling much better today. Are you coming to the party tonight? Or we aren't doing anything at the moment. And in the past continuous, we use the form was and were. Was for I, he, she, it, and were for we, you, it, they. Acuérdense, el was lo uso para he, she, it y para I, y el were lo uso con los plurales. They were studying in class when it started to snow. In questions like, was she sleeping at 10 p.m.? Or were they sleeping at 10 p.m.? And the negative form, the wind wasn't blowing hard that day, okay? So here we're going to use in the 3 forms too. En la forma del pasado igual se usa en las 3 formas, positivo, negativo y pregunta. Tenemos que usar el verbo to be seguido del verbo en ing, aunque estemos hablando del pasado, porque el auxiliar ya lo pusimos en pasado y eso ya indica que es una acción en ese tiempo. Auxiliary verbs in the passive voice, we use the be plus not plus the past participle. Passive sentences take the auxiliary verb be with a past participle, like those phones are made in China, the internet was invented in the 1960s, has his room been clean. Entonces, en la forma pasiva de los verbos, que esa casi no la utilizamos, es muy regular. Recuerden que la forma pasiva es donde hablamos de sobre quién se realiza la acción y no de quién realiza la acción en sí.
Aquí vamos a usar el verbo to be, ya sea en cualquiera de las formas, como am, is, are, was, were o been, seguida del verbo en pasado participio. Entonces, en los perfect tenses decíamos que siempre vamos a usar el have, el has o el had, dependiendo de quién estemos hablando. Y también tenemos que utilizar aquí el pasado participio. Vamos a pasar ahora al ejercicio que van a hacer en la plataforma de Smart. Okay, so this is the exercise of the Grammar 101, 3 kinds of verbs. Number 1, are the verbs in blue auxiliary, modal, or full verbs? So you're just going to choose which one is the correct. Have you lost weight? Well, that's an auxiliary verb. Go below, we have another example, like, what did you do last night? So we're going to decide if this is an auxiliary verb, a modal verb, or a full verb. Entonces, what did you do last night es full verb. ¿Por qué? Porque aquí el did sería el auxiliary verb y el do sería el main verb o el full verb. Entonces van a ser lo mismo todos de la primera parte, únicamente es escoger cuál de los tres estoy utilizando. Entonces fíjense cuando tenga auxiliares que no estén en azul. Number 2, which auxiliary verb completes the sentence? In the spring, my eyes get very, very itchy, but they itch much during the rest of the year. Dice aquí que durante la primavera mis ojos se vuelven así como muy llorosos, pero ellos no me molestan mucho por el resto del año. Entonces, yo tengo otro ejemplo aquí. Phil taking medicine for his cold. Phil is taking medicine, has taken medicine, y does taking. Entonces dijimos que cuando tenemos los verbos con ing, siempre usamos el verbo to be. Y así se van a ir escogiendo cuál de los tres es el correcto que debe ir para completar la oración. The next part says write the sentences in the different tenses. Present simple, past simple, present continuous, and present perfect simple. Entonces, tenemos ahí una oración que está, ya les dicen qué tiempo. Por ejemplo, esta la tenemos en presente continuo. We are working out together. En pasado simple sería, entonces, we were working out together. Aquí ya tiene el punto, entonces no hay que ponerlo, pero nada más ahí sí hay que empezar con mayúscula. En presente simple, we are working out. No, we work out together. Entonces yo creo que en pasado simple sería we worked out together. Y en presente perfecto simple, we have worked out together. ¿Ok? Entonces vamos a usar así para cada una de las oraciones. Ya se las da en un tiempo. Ustedes van a poner la mismita oración en pasado, en presente y en presente continuo o en presente perfecto. Depende de cómo les pida. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Por ejemplo, we haven't had a meeting. We haven't a meeting. Acuérdense que la apóstrofe es enseguida del 0. We have a meeting. We are having a meeting. Okay. Number 4. If the sentences are positive, change them to negative. If negative, change it to positive. Okay. La vamos a hacer en positivo o en negativo, dependiendo. James isn't listening. En positivo sería James is listening. El punto. Aquí es importante iniciar con mayúscula, terminar con punto. The hood on my finger is very sore. The hood on my finger isn't very sore. ¿Ok? Positivo y negativo únicamente en esta parte, todas las oraciones. Y eso sería el último ejercicio. Recuerden que aquí en la parte de abajo les aparecen dos recuadros. Uno les dice save para guardar si no lo han terminado o si lo quieren revisar. Y el submit es para cuando ya terminaron todo su ejercicio y están seguros que van a tener por lo menos 70%. Si ustedes no completan el 70% de esa calificación, me van a avisar y yo les voy a enviar un trabajo extra que tienen que hacer para completar el porcentaje si quieren que su ejercicio valga completo.